Padre, regresando con el tema, comentaba yo acerca de la conciencia de lo que se es, de quién o qué se es. Esta qué tan inmanente, inherente es al ser humano y qué tan deformable realmente es. El ser humano cuando nace y desde siempre tiene un sentido de, valga lo que voy a decir, en decir yo soy yo, Bueno, como un absoluto. la conciencia es inherente, obviamente que es inherente al ser humano. Inherente. Si una persona sin conciencia no es humana, será humana biológicamente, pero no en su conjunto. No puede ser. Una persona sin conciencia no es humana porque los actos humanos son aquellos que se hacen con conocimiento, con libertad y con voluntad. Es un acto humano. Por tanto, para hacer un acto humano, una persona necesita tener esta conciencia que es la que le da la libertad y la voluntad. Si tú no tienes una conciencia, no tienes ni libertad ni voluntad, porque son facultades. La voluntad es una facultad de la conciencia, ¿no? Y entonces, pues no, una persona sin que le haya atrofiado, pero no sé, como decía antes, la atrofia de la conciencia solamente podrá ser en sí, así radicalmente, por medio de un problema, digo, psicosomático o afectivo de la persona, no sé, como una persona que pierda el juicio, ¿no? Que comúnmente decimos loca. Esa persona no tiene libertad en sus actos, ¿no? Una persona drogada, pues tampoco, ¿no? Entonces, esas personas no están en libertad de ejercer sus facultades, pero en la persona, decíamos normal, así normal, que es Común. según la norma común, según la norma, porque normal, claro, hemos identificado muchas cosas con normal como sano y lo anormal enfermo, eso no es correcto, ¿no? Normal es según la norma de la mayoría, a eso le llamamos normal o común, como dices tú pues también. Entonces, si una persona ha sido atrofiada interiormente, psicológicamente, gravemente, pues seguramente que su conciencia ya no está en capacidad de decidir sobre sus actos, porque según la teología moral que estudiábamos antes, muy interesante, esta definición de conciencia, decía, es el último juicio práctico que el ser humano hace sobre un acto, esa es la conciencia, eso es la conciencia. Último juicio práctico sobre un acto. Entonces, para que tú hagas un juicio, pues tienes que tener la mente relativamente sana. Y no es un juicio teórico, es práctico, se refiere a hacer algo o no hacer. Esto es bueno, esto no. Es decir, en general diríamos que la conciencia tiene como objetivo la bondad, la conveniencia, que es otra manera de decir la bondad. Esto es bueno para mí, esto no es bueno, esto es malo, esto me conviene según en qué situaciones. Si tú eres mi amigo, pues esto no te lo puedo decir, ¿no? Esta conciencia me da un sentido de responsabilidad, sé que eso no te gusta, no te lo digo. Entonces hay tantas cosas en las cuales yo actúo gracias a mi conciencia, soy responsable de mis actos y como responsable también puedo ser culpable o no culpable de mis actos. Ahora, eso de formar entre las divisiones o clases de conciencia que se enumeran, una de ellas es una conciencia formada. Todos tenemos la responsabilidad de tener una conciencia bien formada. Pues no sé, es igual que mente sana en cuerpo sano. O sea, si tú vas a ser un hombre, un ser humano, hombre o mujer, que pueda realizar cualquier clase de trabajo,
eh, para el cual tú estás capacitado, necesitas tener salud, necesitas crecer, tener el cuerpo pues, normalmente desarrollado para que llegada la ocasión tú puedas hacer ese trabajo. Entonces lo mismo, interiormente también nos tenemos que desarrollar para que según las cualidades, según las responsabilidades que tú vas enfrentando en la vida, pues también puedas dar una respuesta adecuada. Porque si no es lo mismo ser niño de primaria que ya ser joven que piensa en el matrimonio y quiere tener una novia o un novio, o que después se quiere casar. Entonces todos son situaciones diferentes y sabemos y decimos un niño de 15 años es menor de edad, ese niño no se le acepta al matrimonio, ¿verdad? Necesita el consejo de sus padres. Una persona de 18 años, pues sí, pero no tiene los estudios suficientes para ser presidente de la República o para tener un cargo importante, para ser juez. No tiene no solamente los estudios, sino normalmente no tiene, de no ser un genio extraordinario, no tiene la madurez de la persona para desarrollar ese servicio a la sociedad. Entonces, obviamente que este es un punto muy importante, que ya lo hemos mencionado indirectamente, porque del mismo modo que decimos que tu conciencia puede ser viciada o puede ser deformada. ¿Por qué? Pues porque la conciencia debe ser formada. ¿Cuándo es deformada? Cuando no va de acuerdo con los valores fundamentales y derechos del ser humano. Entonces, tú estás deformada. Y cuando está formada, pues quiere decir que tú te vayan educando de tal manera que tú puedas ser un ciudadano activo y colaborar al bien de la sociedad en la cual tú estás viviendo. Padre, pero también cuando se deforma o ideológicamente se deforma a un ser humano, siempre existe un resquicio en su mente, en su conciencia, que lo lleva a otras cosas, simplemente al cuestionarse quién es. Esto ya automáticamente es inherente, lo tiene el ser humano por el hecho de serlo. Sí, claro. Y la pregunta es, cuando el ser humano se empieza a cuestionar este factor, ¿hacia dónde se va a encaminar? Hacia la conciencia de su permanencia o su cercanía a la divinidad que lo ha puesto aquí, al narcisismo extremo de creerse como una especie pues, de Dios, etcétera. ¿Qué es lo que lo hace dirigirse de un lado a otro? Porque eso es parte también de la subcultura y los falsos contravalores que vivimos. Sí. Yo creo que desde nuestra cultura podemos decir que todo ser humano tiene la capacidad de descubrir los valores trascendentes. Eso es Santo Tomás, el famoso teólogo y filósofo. Él, en el tratado que antes se llamaba de Teodicea, ese es el tratado más bien como filosófico sobre Dios. Él tiene 5 argumentos que se llaman las 5 vías por las cuales él trata de demostrar la existencia de Dios. Entonces quiere decir que el ser humano ha recibido una luz humana natural por la cual puede descubrir la existencia de Dios en la historia, en su entorno, ¿verdad? Quizá no todos tienen la misma capacidad, porque pues hay gente más inteligente y gente menos, pero claro está que pues dentro de una sociedad tenemos los sabios por muy inteligentes que son, u otros que son sabios por la experiencia que van teniendo con la vida, ¿no? Entonces obviamente que todo esto
pues se va acumulando, es el acervo de la cultura de un pueblo, y el decir, si tú te quedaras, si tú hubieras nacido solo en la punta del popo, ¿qué hubiera sido de tu vida? ¿Qué conciencia habrías tenido? Pues eso es muy difícil, porque son cosas, hipótesis que no se han realizado, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, como todo ser humano nace en una familia, nace en una sociedad, pues ya somos parte de la riqueza cultural que tiene esa sociedad, ¿no? Pero se supone que si la sociedad, compuesta por seres humanos, llega a concluir normalmente la relación con Dios en su historia, pues quiere decir que el ser humano tiene esa capacidad natural de conocer la existencia de Dios, ¿no? Hace poco alguien me decía, a ver, que le demostrara yo que Dios existe. Digo, pues demuéstrame tú que no existe. Sí. Por la misma razón. Si tú no puedes demostrar que no existe, pues lo normal es que existe. Guarda cierta lógica. ¿Eh? Pues sí. Eso se llama en filosofía escolástica retorqueo argumentum, o argumento ad hominem. Padre, en 2 minutos regresamos ahora entonces con la parte medular, harto interesante de lo que significa la conciencia. La conciencia nos trae a algo que se llama libertad, y que es algo que los contravalores de las sociedades actuales están literalmente matando. Regresamos en 2 minutos y lo platicamos. Claro.